Hay un evangelio apócrifo llamado el Evangelio del Pseudo Mateo, en el cual hay varios capítulos muy extraños que explican lo ocurrido durante la huida de Jesús a Egipto. En este evangelio tan extraño y que han ocultado, además relatan la difícil niñez de Jesús como un ser con poderes sobrehumanos que a veces no podía controlarlos y tenía temorizados a quienes lo rodeaban, a familia, vecinos, etc., ya que castigaba a quienes se metían con él o le llevaran la contraria, incluso quitándoles la vida. Ante este evangelio, los adoctrinados y fuertemente hipnotizados por la religión se rasgan las vestiduras y encolerizan, ya que describen a un niño Jesús muy alejado de lo que se les ha enseñado. Un niño que no entendía muy bien el comportamiento de quienes lo rodeaban y llegaba a encolerizar de tal manera que tenía que ser apaciguado por su padre José para que no hiciera daño a nadie más y evitar que fuera atacado por la muchedumbre. Pero lo curioso de este evangelio apócrifo es el episodio en el cual Jesús, que contaba con 2 años de edad, junto a María y José, se encuentran con dragones durante la huida hacia Egipto, y dice lo siguiente: habiendo llegado a una gruta y queriendo reposar allí, María descendió de su montura y se sentó teniendo a Jesús en sus rodillas. 3 muchachos hacían ruta con José y una joven con María, y he aquí que de pronto salió de la gruta una multitud de dragones, y a su vista los niños lanzaron gritos de espanto. Entonces Jesús, descendiendo de las rodillas de su madre, se puso en pie delante de los dragones, y estos lo adoraron y se fueron. Y así se cumplió la profecía de David: alabad al Señor sobre la tierra, vosotros, los dragones y todos los abismos. Y el niño Jesús, andando delante de ellos, les ordenó no hacer mal a los hombres. Pero José y María temían que el niño fuese herido por los dragones. Y Jesús les dijo: no temáis, y no me miréis como un niño, porque yo he sido siempre un hombre hecho, y es preciso que todas las bestias de los bosques se amansen ante mí. Es interesante cómo este es el único escrito antiguo relacionado con Jesús en el cual se nombra directamente a dragones, y Jesús confrontándolos. ¿A qué se refieren con dragones saliendo de una gruta? ¿Serán los mismos reptilianos intraterrenos que son nombrados en la mayoría de culturas antiguas de todo el planeta? Seres reptilianos humanoides que habitan en bases subterráneas y que se dice que son originarios de este planeta, que se ocultaron bajo tierra tras la destrucción de los dinosaurios por parte de otros seres que llegaron a la Tierra para crear el mundo que conocemos hoy en día. Según podemos apreciar a partir de testimonios y relatos, hay varias especies de entidades reptilianas. Unos, los nativos de este planeta, descendientes de los dinosaurios; otros, extraterrestres procedentes de sistemas solares como los de Orión o de la constelación Draco, y otros pertenecientes a dimensiones paralelas. Es muy complejo el tema de las especies reptilianas. Hay muchas especies dentro de la raza reptil. La mayoría colaboran con la corporación Arconte, alimentándose de los seres vivos del planeta. En textos apócrifos explican cómo Jesús se enfrentó a los arcontes, que Jerusalén es un lugar donde habitan un gran número de ellos. Después, en el mismo evangelio apócrifo del Pseudo Mateo, explican cómo unos leones y otros grandes felinos protegían a Jesús. El capítulo dice lo siguiente: igualmente los leones y los leopardos lo adoraban y los acompañaban en el desierto. Por doquiera que iban José y María, ellos los precedían, señalaban la ruta e inclinando sus cabezas reverenciaban a Jesús. El primer día que María vio venir leones y toda clase de fieras hacia ella, tuvo gran temor, pero el niño Jesús, mirándola alegremente, le dijo: no temas nada, madre mía, que no es por hacerte mal, sino para obedecerte por lo que vienen a tu alrededor. Y con estas palabras disipó todo temor del corazón de María. Los leones hacían camino con ellos y con los bueyes y los asnos y las bestias de carga que llevaban los equipajes, y no les causaban ningún mal, sino que marchaban con toda dulzura entre los corderos y las ovejas que José y María habían llevado de Judea y que conservaban con ellos, y andaban también por entre los lobos y nadie sufría ningún mal. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta: los lobos pacerán con los corderos y el león y el buey comerán la misma paja, porque había 2 bueyes y una carreta en la que iban los objetos necesarios, y los leones los dirigían en su marcha. ¿A qué se refieren aquí con que los leones señalaban la ruta y reverenciaban a Jesús? ¿Se estarían refiriendo a los Urma, seres felinos humanoides que son conocidos como guerreros que luchan contra los reptilianos? Es extraño cómo en este texto estos seres interactúan de
forma tan inteligente, guiando y protegiendo la caravana durante varios días. En otro interesante capítulo mencionan el poder de Jesús sobre los leones y cómo estos lo reconocen como un ser poderoso. Y dice lo siguiente: hay un camino que sale de Jericó y que va hacia el Jordán, y en el lugar por donde pasaron los hijos de Israel, y donde se dice que se detuvo el arca de la alianza, y Jesús, teniendo 8 años de edad, salió de Jericó y fue hacia el Jordán. Y había al lado del camino, cerca de la orilla del Jordán, una caverna donde una leona alimentaba a sus cachorros, y nadie podía seguir con seguridad aquel camino. Jesús, viniendo de Jericó y oyendo que una leona tenía su guarida en aquella caverna, entró en ella a la vista de todos. Mas cuando los leones divisaron a Jesús, corrieron a su encuentro y lo adoraron. Y Jesús estaba sentado en la caverna, y los leoncillos corrían aquí y allá alrededor de sus pies, acariciándolo y jugando con él. Los leones viejos se mantenían a lo lejos, con la cabeza baja, lo adoraban y movían dulcemente su cola ante él. Entonces el pueblo, que permanecía a distancia no viendo a Jesús, dijo: si no hubiesen él o sus parientes cometido grandes pecados, no se habría ofrecido él mismo a los leones. Y mientras el pueblo se entregaba a estos pensamientos y estaba abrumado de tristeza, he aquí que de súbito, en presencia de todos, Jesús salió de la caverna, y los leones viejos lo precedían, y los leoncillos jugaban a sus pies. Los parientes de Jesús se mantenían a distancia con la cabeza baja y miraban. El pueblo permanecía también alejado a causa de los leones y no osaba unirse a ellos. Entonces Jesús dijo al pueblo: ¿cuánto más valen las bestias feroces que reconocen a su maestro y que lo glorifican, que vosotros, hombres, que habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios y que lo ignoráis? Las bestias me reconocen y se amansan, los hombres me ven y no me reconocen. Luego Jesús atravesó el Jordán con los leones a la vista de todos, y el agua del Jordán se separó a derecha e izquierda. Entonces dijo a los leones, de forma que todos lo oyeran: id en paz y no hagáis daño a nadie, pero que nadie os enoje hasta que volváis al lugar de que habéis salido. Y las fieras, saludándolo, no con la voz, pero sí con la actitud del cuerpo, volvieron a la caverna, y Jesús regresó cerca de su madre. Como he dicho, es muy interesante lo descrito en los evangelios apócrifos, ya que nos hablan sobre un Jesús con poderes que van más allá de lo que cuentan en la Biblia. Un ser que, como dicen en el apócrifo egipcio, podía incluso cambiar de forma física. En ocasiones se transformaba en forma de niño, o de mujer, o de anciano, y que explican que es por eso que Judas le dio el beso en el Monte de los Olivos, para que los soldados lo reconocieran. Aparte de datos asombrosos relacionados con el nacimiento de Jesús, donde se veían naves que en esa época eran descritas como estrellas vivientes o carros de fuego, y seres que procedían de estas naves cuidando y protegiendo a María desde su niñez, preparándola para ser fecundada y traer a este mundo a Jesús. Hay mucha información en dichos evangelios apócrifos que describen cuál fue la verdadera misión de Jesús: exponer a las entidades arconte que controlan este planeta, cerrarles el portal de Jerusalén, que en aquella época era el centro neurálgico arconte en la tierra. Yo creo que aún sigue siéndolo, aunque en épocas pasadas cambió de ubicación. Enseñar a los humanos de aquella época a conectar con la fuente original y a desarrollar el poder interno. Solamente hay que estar muy atento a todos estos textos apócrifos, leerlos con una visión más profunda, uniendo todas las piezas como si de un gran puzzle se tratara, y verás cómo cuentan una historia mucho más grande, de unos sucesos pasados muy diferentes que han sido manipulados por quienes controlan el planeta.